el silencio que precede al impacto. En el mundo del automovilismo, donde cada milisegundo cuenta y cada mirada es analizada, pocas figuras han logrado construir un aura tan impenetrable como la de Fernando Alonso. Durante décadas, su nombre ha sido sinónimo de velocidad, estrategia y determinación, pero también de una discreción casi absoluta cuando se trata de su vida personal. Por eso, cuando comenzaron a circular los primeros rumores, apenas susurros en redes sociales, comentarios ambiguos en entrevistas, miradas captadas por cámaras indiscretas, nadie imaginó la magnitud de lo que estaba por revelarse. Todo empezó de manera aparentemente insignificante. Una fotografía borrosa, tomada en un aeropuerto europeo, mostraba a Alonso acompañado de una mujer cuya identidad era completamente desconocida. No era una celebridad evidente, no era una figura recurrente del círculo mediático del piloto. Sin embargo, había algo en la imagen que despertó una curiosidad inmediata. La cercanía entre ambos, la naturalidad con la que caminaban juntos y, sobre todo, la expresión relajada del piloto. Una faceta poco habitual ante las cámaras. En cuestión de horas, la imagen se viralizó. Las redes sociales explotaron con teorías. ¿Quién era ella? ¿Desde cuándo estaban juntos? ¿Por qué nadie lo sabía? En un entorno donde cada movimiento de una figura pública suele ser documentado al instante, este nivel de misterio resultaba casi imposible. Y por eso mismo, irresistible. Los medios comenzaron a investigar. Programas de entretenimiento, revistas del corazón y periodistas especializados en Fórmula 1 se lanzaron a reconstruir la historia detrás de aquella mujer desconocida. Pero lo que encontraron no hizo más que profundizar el enigma. No había registros claros. No había apariciones previas junto a Alonso en eventos públicos. No figuraba en listas de relaciones pasadas ni en círculos sociales conocidos del piloto. Era, en esencia, un fantasma mediático. Mientras tanto, Alonso guardaba silencio. Durante una conferencia de prensa previa a una carrera, un periodista se atrevió a formular la pregunta que todos esperaban. La sala se tensó. Las cámaras se enfocaron. Durante unos segundos, el piloto pareció evaluar su respuesta. Luego, con una leve sonrisa, esquivó la cuestión con elegancia. Prefiero hablar de la carrera. Lo demás llegará en su momento. Aquella frase, lejos de calmar las aguas, encendió aún más la curiosidad global, porque en el universo mediático, el silencio rara vez es neutral. El silencio sugiere. El silencio confirma sin confirmar. Y, sobre todo, el silencio alimenta. Los días siguientes estuvieron marcados por una escalada de especulaciones. Algunos afirmaban que se trataba de una empresaria europea vinculada al mundo tecnológico. Otros aseguraban que era una figura completamente ajena a los círculos públicos, alguien que Alonso había conocido lejos del foco mediático. Incluso surgieron teorías más extravagantes, vinculando a la misteriosa mujer con proyectos secretos o conexiones inesperadas en el mundo del deporte y los negocios. Sin embargo, ninguna versión lograba sostenerse con pruebas concretas. Fue entonces cuando ocurrió algo que cambió por completo el tono de la historia. Un reconocido periodista deportivo publicó un breve pero contundente mensaje en su cuenta de X, antes Twitter. Lo de Alonso no es solo una relación, es una historia que nadie vio venir. El mensaje se volvió viral en minutos. Las palabras "nadie vio venir" resonaron con fuerza. Porque si algo define el mundo de las celebridades, es precisamente la ilusión de previsibilidad. Romances anunciados, rupturas anticipadas, relaciones filtradas con semanas de antelación. Pero esto era diferente, esto era inesperado. A partir de ese momento, la narrativa cambió. Ya no se trataba solo de identificar a la mujer misteriosa, sino de entender qué hacía esta historia tan especial. ¿Qué había detrás de esa relación que incluso los círculos más cercanos al piloto habían logrado mantener en secreto? Mientras tanto, Alonso continuaba su temporada en la Fórmula 1 con una concentración implacable. En pista, seguía siendo el competidor feroz de siempre, desafiando a pilotos más jóvenes, demostrando que su talento no había disminuido con el paso del tiempo.
Pero fuera de ella, algo había cambiado. Quienes lo conocían de cerca comenzaron a notar una transformación sutil. Más relajado. Más abierto en ciertos momentos, incluso, según algunos miembros del paddock, más feliz. Era una felicidad discreta, casi imperceptible, pero suficiente para despertar preguntas. Porque Fernando Alonso siempre había sido un hombre de control. Control sobre su carrera, sobre su imagen, sobre su narrativa. Y, sin embargo, esta vez parecía haber dejado que algo, o alguien, escapara a ese control. La presión mediática alcanzó su punto máximo cuando un importante programa de televisión anunció una exclusiva. Afirmaban haber identificado a la mujer y prometían revelar todos los detalles en una emisión especial. La expectativa era enorme. Millones de espectadores se prepararon para lo que prometía ser una revelación histórica. Pero lo que ocurrió esa noche no fue exactamente lo que el público esperaba. El programa presentó información fragmentada, insinuaciones, datos inconclusos. Sí, había pistas sobre la identidad de la mujer, pero nada definitivo. Nada que confirmara de manera inequívoca quién era realmente. Fue, en muchos sentidos, una decepción. Pero también fue el detonante de algo mucho más grande. Porque al día siguiente, en un giro completamente inesperado, fue el propio Fernando Alonso quien decidió hablar. No a través de un comunicado frío o una entrevista cuidadosamente editada, sino mediante un mensaje directo, publicado en sus redes sociales. Un mensaje breve, medido, pero cargado de significado. Hay momentos en la vida que no necesitan explicación inmediata. Solo tiempo. La reacción fue inmediata. Miles de comentarios, análisis, interpretaciones. Algunos lo vieron como una confirmación implícita de la relación. Otros como una forma elegante de proteger algo que consideraba verdaderamente importante. Pero todos coincidían en una cosa. Algo grande estaba por revelarse. Y por primera vez en mucho tiempo, Fernando Alonso no parecía estar huyendo de la atención mediática, sino preparándose para enfrentarla en sus propios términos. Ese fue el verdadero inicio de la historia. No la fotografía, no los rumores, no las teorías, sino ese instante en el que el piloto, conocido por su control absoluto, decidió abrir una puerta, aunque solo fuera un poco. Porque detrás de esa puerta se encontraba una verdad que, según muchos, cambiaría por completo la percepción pública de uno de los deportistas más icónicos de su generación. Y lo más sorprendente de todo es que nadie estaba preparado para lo que vendría después. La revelación que nadie esperaba. El mensaje de Fernando Alonso no fue simplemente una respuesta, fue una detonación silenciosa. En un ecosistema mediático acostumbrado a declaraciones explosivas y confesiones detalladas, aquella frase breve y ambigua funcionó como un enigma cuidadosamente diseñado. No aclaraba nada, pero lo sugería todo. Y a veces, sugerir es mucho más poderoso que confirmar. Las horas posteriores a la publicación fueron caóticas. Analistas, periodistas y expertos en comunicación comenzaron a diseccionar cada palabra, cada pausa, cada posible intención detrás del mensaje. ¿Era una estrategia? ¿Un acto de protección? ¿O simplemente el reflejo de un momento genuinamente personal que había escapado al control mediático? Mientras tanto, en paralelo, algo empezaba a moverse en las sombras. Un nombre, al principio, apareció de forma casi imperceptible en foros especializados. Luego, comenzó a repetirse en círculos más amplios. Finalmente, se convirtió en tendencia global. Un nombre que nadie esperaba. Una identidad que rompía completamente con los patrones habituales del mundo de las celebridades. Según las primeras filtraciones, la mujer que acompañaba a Alonso no pertenecía al espectáculo, ni al deporte, ni siquiera al círculo social tradicional de figuras públicas. No era actriz, ni modelo, ni influencer. Era, según varias fuentes, una profesional altamente cualificada en un ámbito completamente distinto. La ingeniería avanzada aplicada a proyectos tecnológicos internacionales. La noticia cayó como un rayo, porque si algo define las relaciones de las figuras públicas, es precisamente su previsibilidad mediática. Relaciones entre celebridades,
conexiones dentro de la industria, historias que, aunque sorprendentes, siguen ciertos patrones reconocibles. Pero esto no encajaba en ningún molde, y por eso mismo capturó la atención del mundo entero. Los medios comenzaron a reconstruir la historia desde el principio. Y lo que descubrieron fue aún más desconcertante. Todo indicaba que la relación no era reciente. De hecho, algunas fuentes sugerían que ambos se conocían desde hacía meses, quizás incluso más de un año. Pero habían logrado mantener su vínculo completamente fuera del radar mediático. Sin apariciones públicas, sin filtraciones evidentes, sin señales claras. Era, en términos mediáticos, una anomalía. ¿Cómo era posible que una figura del nivel de Fernando Alonso hubiera mantenido una relación en secreto durante tanto tiempo en la era de la hiperexposición digital? La respuesta, según algunos expertos, estaba en la naturaleza misma de la relación. No se trataba de una historia diseñada para el espectáculo. No había interés en generar titulares, ni en construir una narrativa pública. Era, aparentemente, una conexión construida lejos de los focos, en espacios donde la fama no tiene el mismo peso. Pero cuanto más se intentaba explicar, más preguntas surgían. El punto de inflexión llegó cuando un medio internacional publicó lo que afirmaba ser la primera imagen clara de la mujer. A diferencia de la fotografía inicial, borrosa, distante. Esta nueva imagen mostraba su rostro con nitidez. Una mirada serena, una expresión segura, una presencia que no buscaba atención, pero que inevitablemente la atraía. En cuestión de minutos, la imagen estaba en todas partes, y con ella el nombre. Aunque muchos medios optaron por no revelarlo completamente por respeto a su privacidad, las redes sociales hicieron lo que mejor saben hacer: expandir la información sin filtros. El mundo, finalmente, creía saber quién era. ¿Por quién se cosa? Pero lo verdaderamente impactante no fue su identidad en sí, sino lo que representaba. Porque en un entorno donde las relaciones suelen estar mediadas por la visibilidad, por la construcción de imagen, por la lógica del espectáculo, esta historia parecía responder a una lógica completamente distinta. Una lógica más silenciosa, más íntima. Y, quizás por eso, más poderosa. Mientras tanto, Alonso seguía sin dar declaraciones directas. Sin embargo, sus acciones comenzaron a hablar por él. Durante un fin de semana de carrera especialmente tenso, las cámaras captaron un momento que rápidamente se volvió viral. Tras finalizar la sesión, el piloto se dirigió a una zona menos transitada del paddock. Allí, durante unos segundos, se le vio conversando con una mujer. No hubo gestos exagerados, ni demostraciones públicas de afecto. Pero hubo algo más elocuente. Una complicidad evidente, una cercanía que no necesitaba ser explicada. Los expertos en lenguaje corporal no tardaron en intervenir. Es una relación consolidada, afirmaron algunos. No hay tensión, no hay incomodidad, hay confianza. Esa palabra, confianza, comenzó a repetirse con frecuencia, y con ella, una nueva narrativa empezó a tomar forma. Ya no se trataba de un escándalo, no era una historia de traición, ni de secretos oscuros, ni de conflictos dramáticos. Era en esencia una historia de conexión. Una historia que, precisamente por su normalidad, resultaba extraordinaria en el contexto mediático. Pero como toda historia que desafía las expectativas, también generaba resistencia. Algunos sectores del público cuestionaron la autenticidad de la relación. Otros sugirieron que podría tratarse de una estrategia de imagen, una forma de reinventar la narrativa pública del piloto. Incluso hubo quienes intentaron vincular la historia con intereses comerciales o acuerdos ocultos. Sin embargo, ninguna de esas teorías lograba sostenerse con pruebas reales. Y mientras el ruido crecía, Alonso hizo algo que nadie anticipó. Durante una entrevista posterior a una carrera, en un momento que no estaba previsto, el piloto decidió responder directamente a una pregunta sobre su vida personal. No fue una respuesta larga. No fue una confesión detallada, pero fue suficiente. Hay cosas que no se pueden explicar con titulares. Algunas historias solo tienen sentido cuando se viven. La sala quedó en silencio, porque en esa frase había algo distinto.
no era evasiva, no era defensiva. Era, de alguna manera, una afirmación, una confirmación sin detalles, y al mismo tiempo, una invitación a entender que no todo puede ser reducido a una narrativa mediática. A partir de ese momento, la percepción pública comenzó a cambiar. Lo que inicialmente había sido tratado como un misterio o incluso como un posible escándalo, empezó a verse desde otra perspectiva. Una perspectiva más humana, más cercana. Porque, al final del día, detrás del piloto, del campeón, de la figura mediática, había una persona que, como cualquier otra, había encontrado algo, o a alguien, que no necesitaba ser validado por el ruido exterior. Pero la historia estaba lejos de terminar. Porque si algo ha demostrado el mundo de las celebridades, es que cada revelación abre la puerta a nuevas preguntas. Y en este caso, había una que comenzaba a resonar con fuerza. ¿Quién era realmente esa mujer, más allá de su nombre? ¿Qué papel había jugado en la vida de Fernando Alonso para provocar un cambio tan evidente en su actitud, en su forma de comunicarse, en su manera de enfrentarse al mundo? Y sobre todo, ¿por qué después de tanto tiempo en silencio, había decidido, aunque fuera de forma indirecta, dejar que el mundo se acercara a esa parte de su vida? Las respuestas, como suele ocurrir en las historias más complejas, no serían inmediatas. Pero algo estaba claro. La revelación no era el final. Era apenas el comienzo de una historia mucho más profunda de lo que nadie había imaginado. Lo que había detrás del misterio. Cuando el nombre finalmente dejó de ser un susurro y comenzó a instalarse como una certeza en el imaginario colectivo, la historia dio un giro inesperado. Ya no bastaba con saber quién era la mujer que acompañaba a Fernando Alonso. El verdadero interés del público, y, sobre todo, de los medios, se desplazó hacia una pregunta mucho más profunda. ¿Qué había entre ellos que lograba romper todos los esquemas conocidos? Porque, a esas alturas, algo era evidente. Aquello no era una relación convencional. Las investigaciones comenzaron a profundizar en la figura de la mujer que había capturado la atención del mundo sin buscarlo. Y lo que emergió no fue un perfil mediático clásico, sino algo completamente distinto. Su trayectoria estaba marcada por logros discretos pero significativos, lejos de cámaras, alfombras rojas y titulares. Había construido su vida en torno a la disciplina, la preparación y el anonimato. Y quizá por eso, precisamente, había logrado acercarse a Alonso de una manera que nadie más había conseguido en años. Según fuentes cercanas al entorno del piloto, el encuentro entre ambos no tuvo nada de espectacular. No hubo eventos glamorosos, ni coincidencias en fiestas exclusivas. Fue, según algunos testimonios, un encuentro casi accidental, en un contexto profesional que nada tenía que ver con el espectáculo. Dos mundos completamente distintos, dos ritmos de vida opuestos. Y, sin embargo, algo encajó. Al principio, la relación habría sido discreta, casi imperceptible incluso para quienes rodeaban al piloto. No porque hubiera algo que ocultar, sino porque ninguno de los dos parecía tener interés en convertir esa conexión en una historia pública. Pero mantener algo en secreto en el mundo de Alonso no es tarea sencilla. Viajes constantes, atención mediática permanente, cámaras en cada rincón del paddock. Todo conspira contra la privacidad. Y aún así, durante meses, quizá más de un año, lograron sostener ese espacio íntimo sin filtraciones significativas. Eso, por sí solo, ya era extraordinario. Sin embargo, lo que realmente comenzó a llamar la atención fue el cambio en el propio Alonso. No era un cambio abrupto, ni evidente para el gran público. Pero quienes lo observaban con detenimiento, periodistas especializados, miembros del equipo, incluso otros pilotos, empezaron a notar matices distintos, más pausado en sus respuestas, menos reactivo ante la presión, incluso, en ciertos momentos, más dispuesto a mostrarse tal como es, sin el filtro habitual que había caracterizado su relación con los medios durante años. Era un cambio sutil, pero real. Algunos lo interpretaron como madurez, otros como una evolución natural tras décadas en la élite del deporte. Pero dentro del paddock, una idea comenzaba a asomar fuerza. No era solo el paso del tiempo, era influencia.
La presencia de alguien que, lejos de exigir, parecía aportar equilibrio. Y esa palabra, equilibrio, empezó a aparecer en conversaciones privadas, en análisis discretos, en comentarios que nunca llegaban a los titulares, pero que definían el sentir de quienes conocían la realidad desde dentro. Mientras tanto, la presión mediática no disminuía. De hecho, se intensificó. Programas de televisión dedicaron emisiones completas al tema. Revistas internacionales publicaron reportajes extensos, intentando reconstruir cada detalle de la relación. Incluso antiguos vínculos sentimentales del piloto fueron rescatados y comparados, en un intento de encontrar patrones o explicaciones. Pero todo esfuerzo por encajar esta historia en un molde conocido fracasaba, porque no había escándalo, no había conflicto, no había drama en el sentido tradicional que suele alimentar el interés mediático. Y eso, paradójicamente, hacía que la historia fuera aún más intrigante. En medio de ese contexto, ocurrió uno de los momentos más reveladores hasta ese punto. Durante un evento privado, lejos de las cámaras oficiales, pero inevitablemente observado por algunos asistentes, Alonso fue visto interactuando con ella de una manera completamente natural, sin artificios, sin gestos calculados. Había una cercanía que no necesitaba ser demostrada, porque simplemente existía. Un testigo describió la escena de forma sencilla, pero contundente. No parecía una historia que estuviera empezando. Parecía algo que ya había echado raíces. Esa frase, filtrada posteriormente a la prensa, se convirtió en un punto de referencia para entender la naturaleza de la relación. No era una novedad. Era una historia en desarrollo. Y eso cambiaba completamente la perspectiva. Porque significaba que, mientras el mundo intentaba descubrir qué estaba ocurriendo, ellos ya llevaban tiempo construyendo algo lejos de esa mirada. Pero toda historia que se mantiene en equilibrio durante tanto tiempo, eventualmente enfrenta un momento de exposición total. Y ese momento estaba cada vez más cerca. Las especulaciones alcanzaron un nuevo nivel cuando comenzaron a surgir rumores sobre una posible aparición conjunta en un evento público importante. Algunos medios afirmaban que Alonso estaba considerando presentarla oficialmente, poner fin al misterio de una vez por todas. Otros, en cambio, sostenían que jamás lo haría, que protegería esa parte de su vida a cualquier costo. La tensión crecía, la expectativa también. Y en medio de ese clima, Alonso volvió a hacer algo que desconcertó a todos. En lugar de confirmar o desmentir los rumores, optó por algo mucho más sutil y al mismo tiempo, más significativo. Durante una rueda de prensa, al ser preguntado indirectamente sobre su situación personal, respondió con una frase que, aunque breve, marcó un antes y un después. No todo lo importante necesita ser mostrado para ser real. Aquellas palabras resonaron con fuerza, porque por primera vez no se trataba solo de evasión o ambigüedad. Había una postura clara detrás de ellas. Una decisión consciente de redefinir la relación entre su vida privada y la esfera pública. Era, en cierto modo, un desafío a las reglas del juego mediático y, al mismo tiempo, una declaración de principios. Pero esa postura, aunque respetada por muchos, también generó nuevas tensiones, porque en un entorno donde la visibilidad es moneda de cambio, elegir la discreción puede interpretarse como una forma de resistencia, o incluso como una provocación. Y cuando una historia alcanza ese nivel de atención, la presión para revelar más detalles se vuelve casi inevitable. La pregunta ya no era si el mundo conocería toda la verdad, sino cuándo. Y, sobre todo, en qué condiciones. Porque lo que estaba en juego ya no era solo una relación. Era la forma en que una figura como Fernando Alonso decidía gestionar su propia narrativa en un mundo que exige constantemente acceso, exposición y respuestas inmediatas. Y esa decisión, como estaba a punto de demostrarse, tendría consecuencias que nadie había anticipado. El momento en que todo cambió. Durante semanas, la historia se sostuvo en un delicado equilibrio entre el misterio y la revelación. Cada gesto, cada palabra, cada silencio de Fernando Alonso era interpretado como una pieza más de un rompecabezas que el mundo entero intentaba completar. Pero toda narrativa, por más cuidadosamente construida que esté, llega a un punto de inflexión. Y ese momento llegó.
cuando nadie lo esperaba. No fue en una gran gala. No ocurrió en una exclusiva televisiva. No hubo un anuncio previamente filtrado ni una estrategia mediática evidente. Fue, como muchas de las decisiones más significativas en la vida de Alonso, algo medido, pero profundamente auténtico. Sucedió durante un fin de semana de carrera que, en principio, no tenía nada de extraordinario. Las cámaras estaban allí por deporte, por competencia, por velocidad. Pero lo que captaron terminó trascendiendo completamente el ámbito de la Fórmula 1. Al finalizar la carrera, mientras los pilotos se retiraban del paddock, Alonso hizo algo distinto. No siguió el protocolo habitual. No se dirigió inmediatamente a su equipo ni evitó las zonas más expuestas, como solía hacer en momentos de alta atención mediática. En lugar de eso, caminó hacia una zona donde, según varios testigos, se encontraba ella. Esta vez no hubo distancia, no hubo intento de discreción, no hubo evasión. Frente a cámaras, periodistas y cientos de miradas, el piloto se detuvo, la miró. Y durante unos segundos que parecieron eternos para quienes observaban, todo el ruido desapareció. No hubo declaraciones, no hubo frases diseñadas para titulares, solo un gesto. Un gesto sencillo pero contundente. Tomó su mano. Ese instante, captado por múltiples cámaras, se convirtió en una de las imágenes más compartidas del año. Porque en ese gesto había algo que ninguna confirmación oficial podía transmitir con la misma fuerza. Era real, era visible. Y sobre todo, era imposible de interpretar como una estrategia. Las redes sociales explotaron. Los titulares cambiaron de tono en cuestión de minutos. Lo que hasta entonces había sido tratado como un misterio, un posible escándalo o una historia por confirmar, se transformó en algo completamente distinto. Una revelación emocional. Los análisis comenzaron de inmediato. Un acto de valentía, dijeron algunos. Una declaración sin palabras, afirmaron otros. Pero más allá de las interpretaciones, había una sensación generalizada. Algo había cambiado. Y ese cambio no estaba en la relación en sí, sino en la forma en que Alonso había decidido compartirla con el mundo. Por primera vez no había ambigüedad, no había evasión, había presencia. Y esa presencia, lejos de alimentar el escándalo, generó algo inesperado. Respeto. Incluso entre los sectores más críticos, comenzó a instalarse una narrativa distinta. Ya no se hablaba de rumores ni de teorías conspirativas. Se hablaba de autenticidad, de coherencia, de una figura pública que, en un entorno saturado de estrategias de imagen, había optado por algo mucho más simple. Y al mismo tiempo, mucho más difícil. Ser genuino. Pero la historia no terminó en ese gesto. Porque horas después, Alonso decidió dar un paso más. En una entrevista breve, concedida en un contexto relajado, el piloto abordó por primera vez el tema de manera directa. No con detalles íntimos, ni con revelaciones espectaculares, sino con una claridad que sorprendió incluso a quienes lo habían seguido durante años. No todo en la vida necesita ser explicado para ser entendido, pero hay momentos en los que compartir también es una forma de respeto. Esa frase marcó un cierre simbólico. No porque resolviera todas las preguntas, muchas de ellas seguirían sin respuesta, sino porque redefinía completamente el sentido de la historia. Ya no se trataba de descubrir quién era ella, ni de reconstruir cada paso de la relación. Se trataba de comprender algo más profundo. El cambio en la forma en que Alonso se relacionaba con su propia vida pública. Durante años, había construido una imagen basada en el control, en la precisión, en la distancia emocional. Una imagen coherente con su perfil competitivo, con su enfoque en el rendimiento, con su necesidad de mantener el foco en lo esencial. Pero en ese momento, algo se había desplazado. No había perdido el control. Había elegido, conscientemente, soltar una parte de él. Y eso, en el contexto de una figura como Fernando Alonso, era quizás la revelación más sorprendente de todas. La identidad de su pareja, aunque impactante para muchos, terminó siendo secundaria frente a ese gesto más amplio. Porque lo que realmente capturó la atención del público no fue quién era ella, sino lo que su presencia representaba. Un equilibrio distinto,
una nueva etapa, una forma más abierta, aunque aún cuidadosamente medida, de habitar su propia historia. Con el paso de los días, el interés mediático comenzó a estabilizarse. Los titulares dejaron de ser urgentes, las teorías perdieron fuerza, y la narrativa encontró un punto de reposo. Pero algo había quedado instalado, una imagen, un gesto, una historia que, sin necesidad de escándalos ni dramatismo, había logrado conmover a millones de personas. Y quizás esa fue la mayor sorpresa de todas. Porque en un mundo donde el ruido suele dominar, donde las historias se construyen a partir del conflicto y la exageración, esta vez fue la simplicidad la que capturó la atención. Una mano tomada en público, una mirada compartida, un silencio que, finalmente, encontró su forma de ser entendido. Y así, lo que comenzó como un misterio, terminó convirtiéndose en una de las historias más inesperadas y humanas en la vida de uno de los pilotos más icónicos de la Fórmula 1. No por lo que se dijo, sino por todo lo que, por primera vez, ya no necesitaba ser ocultado.